Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad. Porque precisamente hoy, vamos a satisfacer esa curiosidad con una historia, una bomba, como dice el título, que involucra a Burak, a Neslihan, y a un secreto familiar que copyright Anme los va a dejar con la boca abierta. Su copyright que suena a culebru superíndice 3 en turco de esos que nos encantan, pero esto es la vida real, o al menos, una versión superíndice 3 dramatizada de ella. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama familiar digno de Hollywood, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Es gratis, fácil y les aseguro que no se arrepentirán. No se perderán ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos, historias impactantes y revelaciones sorprendentes como la que a punto de comenzar. Que clic en el botón superíndice 3 en rojo, activen la campanita para recibir notificaciones y prepárense para este viaje lleno de intriga. ¿Listos? Pues vamos. Bien, para ponerlos un poco en contexto, Burak y Neslihan son primos hermanos. Han crecido juntos compartiendo navidades, cumpleaños más menos vacaciones familiares. Imaginen la típica familia numerosa, unida, que se apoya en las buenas y en las malas. Al menos, esa era la fachada. Porque detrás de esa imagen idílica, como suele ocurrir, se esconden secretos, resentimientos y, en este caso, una verdad que podrá cambiarlo todo. Burak siempre ha sido el alma de la fiesta. Carisma un tico extrovertido con un don para hacer reír a la gente. Desde pequeño más menos destacaba en todo lo que ya fuera en el deporte, en los estudios o en las relaciones sociales. Era el centro de atención superíndice 3N, el que todos querían tener cerca. Su energía era contagiosa y su optimismo inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad, se escondió una cierta inseguridad, una necesidad constante de aprobación superíndice 3N que lo impulsaba a buscar siempre la validación superíndice 3N de los DMUS. Neslihan, por otro lado, siempre ha sido reservada, introspectiva. Una observadora silenciosa que a menudo parecía estar un paso por delante de los DMUS, amante de los libros y la naturaleza, prefiero a la soledad de su propia compound más menos a las multitudes. Era una persona inteligente, sensible y con una gran capacidad de empatia. A diferencia de Burak, Neslihan no necesitaba la aprobación superíndice 3N de nadie. Era segura de su misma y tenua sus propias convicciones. Sin embargo, su timidez y su introversión superíndice 3N la hacían parecer distante y fría, lo que a menudo la llevaba a sentirse incomprendida. Siempre hubo una cierta tensión superíndice 3N entre ellos, una especie de competencia silenciosa, pero nada que indicara la magnitud de lo que estaba por venir. Burak inconscientemente veía en Neslihan un espejo de sus propias carencias. Envidiaba su seguridad y su independencia. Neslihan, por su parte, admiraba la facilidad con la que Burak se relacionaba con los DMUS y su capacidad para disfrutar de la vida. Pero también copyright N le preocupaba su necesidad de ser el centro de atención superíndice 3N y su falta de profundidad emocional. Todo comenzó superíndice 3 durante la celebración superíndice 3N del 80 cumpleaños más menos de la abuela Emine, la matriarca de la familia. La abuela Emine siempre ha sido una figura central en sus vidas, la que mantenía a todos unidos, la que ofrecía consejos sabios y la que con una sola mirada, era capaz de poner a raya a cualquiera. Su historia era la historia de la familia, una saga de amores, desamores, guerras, copyright, perdidas y triunfos. Ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a una dictadura y a incontables crisis económicas superíndice 3 micas. Su fortaleza y su sabiduría eran legendarias. Ese día, la familia se reunió superíndice 3 en la casa de campo de la abuela, un lugar lleno de recuerdos, de risas y ahora lo sabemos, también copyright N de secretos. La casa de campo era un refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Sus paredes han sido testigos de innumerables momentos felices y tristes. Cada rincón superíndice 3N estaba impregnado de la esencia de la familia, de sus tradiciones y de sus valores. Después copyright S de la cena, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, Burak se quedó superíndice 3 a solas con la abuela Emine. Bebieron copyright, charlaron sobre el pasado y, de repente, la abuela Emine, con una voz temblorosa pero firme, le dijo: Burak, hay algo que necesito contarte.
Algo que he guardado durante aún más menos y que ahora, siento que es el momento de que sepas. Burak, obviamente, se sorprendió superíndice 3. La abuela Emine nunca ha sido dada a los secretos. Siempre ha sido una persona transparente e honesta, que decua las cosas como eran. Asuke, cuando la vio tan seria, supo que lo que estaba a punto de escuchar era algo importante. La abuela, a pesar de su avanzada edad, conservaba una lucidez sorprendente. Su mirada era penetrante y su voz, aunque temblorosa, transmitió una fuerza innegable. Burak siempre la ha respetado y admirado, pero en ese momento sintió superíndice 3 un temor desconocido. La abuela Emine respiró superíndice 3 hondo y comenzó superíndice 3 a hablar. Le contó superíndice 3 a Burak una historia sobre su juventud, sobre un amor prohibido, sobre una decisión superíndice 3 en difícil que ha tomado y que ha marcado el resto de su vida. Una historia que involucraba a otra persona, una persona que ha desaparecido misteriosamente y cuyo nombre nunca se ha vuelto a mencionar en la familia. La abuela hablaba con voz entrecortada, como si revivir aquellos recuerdos le causara un profundo dolor. Sus ojos se humedecieron y sus manos temblaron. Burak escuchaba en silencio sin interrumpir, sintiendo que estaba presenciando un momento sagrado. Al principio Burak no entendió a superíndice 3 de qué llegar la abuela Emine. Pero a medida que la historia avanzaba, comenzó superíndice 3 a comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Y finalmente llegó superíndice 3 la revelación superíndice 3N, Neslihan no era realmente su prima. Neslihan era bueno para mantener el suspenso, digamos que la relación superíndice 3N familiar era mucho cercana y a la vez, mucho compleja de lo que nadie imaginaba. Para ser preciso, la abuela Emine confesó superíndice 3 que Neslihan era en realidad su nieta, hija de aquel amor prohibido que ha mantenido en secreto durante du copyright décadas. La madre de Neslihan, la hija secreta de la abuela, ha confiado a su hija al cuidado de su hermana para protegerla del escándalo y de las consecuencias de su relación superíndice 3 en extramatrimonial. Burak quedó superíndice 3 a tu superíndice 3 nito. No podía creer lo que estaba escuchando. Necesitaba tiempo para procesar la información superíndice 3N, para asimilar la idea de que toda su vida ha sido una mentira. Le agradeció superíndice 3 a la abuela Emine por su honestidad y se fue a casa, completamente conmocionado. Se sentía traicionado, confundido y furioso. Ceu superíndice 3 ¿mo era posible que toda su familia le hubiera ocultado algo tan importante durante tanto tiempo? ¿Por qué copyright la abuela ha esperado hasta ahora para revelarle la verdad? Al día siguiente Burak buscó superíndice 3 a Neslihan. Necesitaba contarle la verdad, necesitaba saber su reacción superíndice 3N. La encontró superíndice 3 en el jardín, leyendo un libro bajo la sombra de un condire Siserbol. Se acercó superíndice 3 a ella, respiró superíndice 3 hondo y le contó superíndice 3 todo lo que le había dicho la abuela Emine. Burak trató superíndice 3 de ser lo ese delicado posible, pero la noticia era demasiado impactante como para suavizarla. Neslihan escuchaba en silencio con el rostro pulido y la mirada perdida. La reacción superíndice 3N de Neslihan fue inesperada. No se sorprendió superíndice 3 tanto como Burak esperaba. De hecho, parecua que ya sabía algo. Le confesó superíndice 3 a Burak que desde aqua o más menos ha tenido sospechas, que ha notado ciertas cosas en el comportamiento de la abuela Emine, que ha escuchado fragmentos de conversaciones que la han hecho cuestionar su origen. Neslihan explicó superíndice 3 que siempre se ha sentido diferente, como si no encajara en la familia. Ha notado ciertas miradas, ciertos silencios que la hacen sentir excluida. También copyright N ha descubierto algunas cartas antiguas escondidas en el desbú, N que sugerían una historia oculta. Juntos, Burak y Neslihan decidieron investigar a fondo la historia de la familia. Revisaron documentos antiguos, hablaron con otros familiares, buscaron pistas en el pasado. Y poco a poco fueron reconstruyendo la verdad, descubriendo detalles sorprendentes y revelaciones impactantes que confirmaban lo que les había contado la abuela Emine. Descubrieron que el amor prohibido de la abuela había sido con un hombre casado, un poderoso empresario que había ejercido una gran influencia en la región superíndice 3N. El escándalo habría sido devastador para la reputación superíndice 3N de la familia, por lo que la abuela se había visto obligada a renunciar a su amor y a entregar a su hija a su hermana. Pero aquí es donde la historia se pone aún es interesante.
Porque durante su investigación superíndice 3N, Burak y Neslihan descubrieron algo a UNMU, ese sorprendente, la persona que había desaparecido misteriosamente en el pasado no había desaparecido por completo. De hecho, según viva, y vivo muy cerca de ellos. El empresario, el padre Violu superíndice 3 hijo de la madre de Neslihan, no había muerto como todos creían. Había fingido su muerte para escapar de sus deudas y de sus enemigos. Esta persona, cuyo nombre no revelaru copyright por ahora para mantener el misterio, tenía una relación superíndice 3N muy estrecha con la familia y, de hecho, había estado observando a Burak y a Neslihan desde la distancia durante aún más menos os. Sabía todo sobre ellos, conocía sus secretos y sus debilidades, y tenía un plan para vengarse del pasado. El empresario, ahora un anciano amargado y resentido, culpaba a la familia de la abuela Emine por haberlo obligado a abandonar a su amor y a su hija. Quiero hacerles pagar por el dolor que había sufrido. Y aquí es donde la historia se complica a UNMUS. Porque, para llevar a cabo su plan, esta persona necesitaba la ayuda de Burak y de Neslihan. Necesitaba manipularlos, enfrentarlos entre sí para lograr sus objetivos. El empresario sabía que Burak era ambicioso y necesitado de aprobación superíndice 3N, y que Neslihan era vulnerable y resentida. Utilizará sus debilidades para convertirlos en peones de su venganza. Lograru, esta persona vengarse del pasado. Podru N. Burak y Neslihan superar esta prueba y mantener unida a su familia. O sucumbiru N. a la manipulación superíndice 3N y se destruiru N. mutuamente. Será el amor que, sin saberlo, los ha unido durante toda su vida, suficiente para superar este obstáculo. O la verdad sobre su pasado familiar los separará para siempre. La verdad, amigos míos, es que aún no lo su copyright. Esta historia estuvo en desarrollo y cada día surgen nuevos detalles, nuevas revelaciones que la hacen a UNMU ese intrigante. Pero lo que puedo decirles es que estoy comprometido a mantenerlos informados, a compartir con ustedes cada nuevo descubrimiento, cada nuevo giro en esta trama familiar llena de secretos y sorpresas. Asu que es tu copyright N atentos porque esto no ha terminado. De hecho apenas ha comenzado. Y les aseguro que los superíndice 3 capítulos de esta historia serú, N a UNMU, emocionantes que este. La superíndice 3 semana, les contaru copyright CU superíndice 3 el empresario comenzó superíndice 3 a ejecutar su plan, CU superíndice 3 se acercó superíndice 3 a Burak y a Neslihan, y CU superíndice 3 comenzó superíndice 3 a sembrar la duda y la desconfianza entre ellos. En resumen, hoy hemos descubierto que las apariencias engañan más menos han y que las familias, incluso las que parecen muy unidas, pueden esconder secretos profundos y dolorosos. Hemos visto CU superíndice 3 una revelación superíndice 3N inesperada puede cambiarlo todo y CU superíndice 3 la búsqueda de la verdad puede llevarnos por caminos inesperados y peligrosos. Y sobre todo hemos aprendido que la familia, a pesar de todo, es lo importante y que vale la pena luchar por mantenerla unida. Pero, ¿será suficiente el amor familiar para superar una venganza planeada durante décadas? Muchas gracias por acompañarme más menos arme en este viaje lleno de intriga y misterio. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándosela. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta revelación superíndice 3N? ¿Creen que Burak y Neslihan podrán superar esta prueba? ¿Qué copyright harán ustedes en su lugar? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Sospechaban algo sobre la historia de Neslihan? ¿Creen que la abuela Emine hizo lo correcto al revelar la verdad? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de esta historia, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse estaru N apoyando mi trabajo y me estaru N animando a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no olviden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde demasiado. Hasta la superíndice 3 Sima.